Muy buenas tardes, bienvenidos al laboratorio de circuitos 1. Vamos a hablar sobre los condensadores y para hacer la explicación de las cosas que necesitamos saber para este laboratorio de circuitos con condensadores. Primero vamos a hablar del condensador como tal. El condensador es un elemento pasivo. A este elemento tiene pues dos terminales, A y B. Entre esos dos terminales vamos a encontrar un voltaje, el voltaje del condensador, y va a haber una corriente en ese condensador. La relación de corriente y voltaje de ese dispositivo está dado porque la corriente del condensador es C, que es la capacitancia del condensador, multiplicado por la derivada del voltaje del condensador respecto del tiempo. Eso significa que la corriente depende de la velocidad con la que cambia el voltaje en el condensador. Ahora bien, ¿cómo analizamos circuitos con condensadores? De la misma forma que analizamos circuitos con resistencias, utilizando la relación corriente-voltaje de los elementos, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. En este circuito tenemos una fuente, un condensador y una resistencia. Entonces quiero realizar el análisis de ese circuito. Para el análisis de ese circuito voy a hacer nodos. Entonces voy a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. En este nodo pues ya sé cuánto es el voltaje, es VI, que es el voltaje de la fuente. Deseo saber el voltaje en el nodo V sub O, que me dará el voltaje sobre la resistencia, que es el voltaje V sub O respecto de tierra. Entonces determinaré que tiene dos corrientes, la corriente del condensador que va en este sentido, la corriente de la resistencia que va en este sentido. Eso me permite determinar la diferencia de voltajes. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la corriente del condensador más la corriente de la resistencia es 0. De tal manera que la corriente del condensador es C, derivada del voltaje del condensador respecto del tiempo, ya lo habíamos dicho. Y la corriente de la resistencia es el voltaje en la resistencia dividido R. Sabemos entonces que el voltaje en el condensador sería, como la corriente va en ese sentido, sería este menos este. Sería V sub O menos V sub I. Y el voltaje en V sub O pues es V sub O menos 0, que sería el voltaje de aquí menos el voltaje de acá, porque la corriente va en este sentido. Así planteo entonces la ecuación, donde está V sub C coloco V sub O menos V sub I. Entonces sería C derivada de V sub O menos V sub I de T más V sub O sobre R igual a 0. Esa es la ecuación de ese nodo. Como no tenemos más nodos que determinar, pues ya sabemos cuánto vale V sub I, cuánto vale V sub O y cuánto vale tierra, pues esa es la ecuación de nuestro sistema. Si fuera con más nodos tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales que se resuelven con los métodos que existan para resolver ecuaciones diferenciales. Muy bien, en ese caso entonces al despejar este término lo podemos expresar, este V sub I, C de V sub I de T, pues lo paso para acá a sumar, divido este término y lo paso para acá a sumar, me queda esta ecuación. Al tener esta ecuación pues divido todo por C y me quedaría la ecuación de esta forma. Derivada de V sub O respecto al tiempo más 1 sobre RC V sub O igual a C derivada de voltaje de entrada respecto del tiempo. Voy a suponer en este punto que el voltaje de entrada es una señal senoidal que tiene una amplitud A y tiene un nivel de C de B. ¿Eso cómo se vería graficado? Se vería sobre un nivel B, tendríamos nuestra señal alterna que tiene una amplitud A. Así sería esta señal. Sería una señal senoidal con un nivel de C. La derivada de ese voltaje multiplicado por C es esta, C por AW coseno de omega T. Es esta derivada de acá.
Y al realizar las ecuaciones puedo expresar, discúlpenme, que esto es derivada de B sub O de t más B sub O sobre RC igual a AW coseno de omega t. Esa es mi ecuación. Eso entonces es una ecuación diferencial de primer orden de coeficientes constantes. Puedo utilizar el factor integrante para hacer la solución. Esa ecuación diferencial tiene esta forma: derivada más un polinomio en t por la función igual a otro polinomio o a otra función en general. Entonces en nuestro caso SP de t es 1 sobre RC y Q de t es A omega coseno de omega t. La solución entonces de esa ecuación diferencial es la salida es 1 sobre UT por integral de Q de t UT de t, donde el QT y el UT son los que acabamos de definir acá arriba. Para sacándolos de la forma de la ecuación diferencial, el UT pues sale de esta expresión. Esto es ecuaciones diferenciales. Entonces la solución de esa ecuación tendría esta forma: el voltaje de salida es 1 sobre E a la TRC integral de A omega coseno de omega t por E a la t sobre RC de t. Esto es una integral por partes. La solución de esta integral, suponiendo pues que el voltaje en el instante 0 es 0, es de esta forma. Tiene la forma A omega seno de omega t más coseno de omega t sobre CR, todo esto sobre esta expresión, menos esta expresión. Estos todos son constantes: A, RC, omega, E a la menos T, RC, sobre esto otro que también es constante. Este término de aquí es un término que va a desaparecer en la medida en que el tiempo crezca. Esto va a desaparecer y voy a tener solamente este término. Noten entonces que este término es en general una señal senoidal. Esa señal senoidal tiene la misma frecuencia que la señal original de entrada. La diferencia: no tiene un nivel de C, la fase va a ser diferente a la señal de entrada, un poco diferente dependiendo de los valores de omega, R y C, y adicional a eso, no tiene, el desfase es diferente, la amplitud va a ser diferente, un poco diferente dependiendo de esos mismos valores de omega, R y C, y no tiene un nivel de C. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que la salida o el voltaje de salida en ese circuito es igual a una señal senoidal, pero el nivel de C desapareció. Obvio, la señal tiene un desfase diferente, o sea, empieza en un instante diferente y tiene una amplitud diferente. Hay que elegir bien los valores de RC y omega para que, si queremos quitar el nivel de C, pues la señal de salida sea una señal que conserve la misma estructura de la entrada. Bien, entonces colocar un condensador en serie lo que nos permite es que a la señal que vaya a pasar por ese condensador le quitemos el nivel de C. Esa es una de las formas de uso. Como ejemplo, les traigo el amplificador que se usa, los amplificadores que se usan en los sistemas de televisión por cable, que es televisión por un cable coaxial. Esos cables no tienen un enchufe para hacer la alimentación del sistema. Eso viene por el mismo cable como tal. Si este es el cable coaxial, por la misma línea va tanto la señal de televisión o la señal de datos, en el caso de que sean internet, como la potencia de C para alimentar el amplificador. Colocas un condensador en serie y en la salida vas a tener una señal que
no tiene nivel DC, solamente sería la información. El nivel DC pues se utilizaría para alimentar el circuito de potencia. Otra topología que podríamos utilizar sería de esta forma, esto es más común, y vamos a hacer el análisis de este circuito ante un escalón. Muy bien, vamos a hacer las mismas cosas. Ya sabemos cuál es la corriente del condensador, cuál es la corriente de la resistencia. Aquí entonces tenemos el voltaje en este nodo, corriente de la resistencia, corriente del condensador, es 0. Ley de corrientes de Kirchhoff. El voltaje en la bobina sería, el voltaje en la resistencia sería voltaje V sub O menos voltaje V sub I dividido R. La corriente del condensador es C derivada del voltaje de V sub O de T. O sea, esta ecuación. Corriente de la resistencia, corriente del condensador. Esto es corriente de la resistencia, esto es corriente del condensador, es igual a 0. Hago el despeje respectivo y tengo la siguiente ecuación diferencial. Es otra ecuación de coeficientes constantes, lineal, pero en este caso la entrada es un escalón de amplitud A. Este A por U de T lo estoy poniendo para decir que en el T mayor que 0 la entrada vale A. Es un escalón de amplitud A. Y estoy suponiendo que el voltaje en el condensador es 0 en el primer instante. Al hacer la solución de esa ecuación diferencial, que no la voy a hacer, la salida es A por 1 menos E a la menos T sobre RC. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese circuito RC el voltaje en ese condensador, cuando la entrada es un escalón, la salida se estabiliza o llega al valor de la entrada cuando el término E a la menos T sobre RC tiende a 0. O sea, cuando este término de aquí tiende a 0, la salida se vuelve la entrada, que la entrada es A. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando T vale más de 5 por RC. ¿Por qué digo eso? Vamos a hacer una gráfica de el voltaje de salida. El voltaje de salida es A menos 1, A que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RC. Si T vale 0, queda esta expresión. Si T vale R por C, queda esta expresión. Si T vale 2 por RC, la salida es esta expresión. Si T vale 3 por RC, esta es mi salida, 4 por RC, 5 por RC. Al hacer los reemplazos respectivos, tengo que el voltaje de salida en el tiempo 0 es 0. Cuando T vale RC, esto vale A por 1 menos E a la menos 1, 2 RC, 1 menos E a la menos 2, 3 RC, 4, 5. Y si seguimos, pues va a seguir la misma forma de salida. Cuando yo reemplazo o hago el cálculo de 1 menos E a la menos 1, 1 menos E a la menos 2, 1 menos E a la menos 3, me da esto. Que la salida, cuando T vale RC, cuando T vale 0, es 0. Cuando T vale RC es el 63% de la entrada. Cuando vale 2 RC, la salida es 0.86% de la entrada. 3 RC, 95% de la entrada. 4 RC, 98% de la entrada. 5 RC, 0.99 veces la entrada, o el 99% de la entrada. Significa que ahí la señal de salida, como lo vemos en esta gráfica, en la medida en que T vale RC, 2 RC, 3 RC, la señal de salida alcanza la señal de entrada. Ahí decimos que el circuito ya se estabiliza. Después de ese tiempo, de que T sea mayor a 5 RC, la salida no cambia, pues es prácticamente la misma entrada. Entonces, un circuito como este se puede utilizar para medir tiempos.
Si yo calculo bien R y C, pues puedo decir cuándo los dos o cuándo el uno alcanza el otro, cuándo la salida alcanza la entrada. Eso me sirve para generar bases de tiempos que pueden ser desde microsegundos hasta milisegundos, segundos. Esta es una forma muy común de utilizar bases de tiempos con condensadores y con bobinas. Espero entonces la explicación del uso de condensadores sea clara. Muchas gracias.